Y precisamente hoy vamos a hacer un paréntesis dentro de nuestro estudio de la primera carta de Pedro para hablar acerca de Ana, la madre de Samuel. Durante los últimos años, precisamente cada mes de mayo, he procurado hablarles de algunas de esas mujeres que dejaron huella y que la Biblia las menciona como grandes ejemplos de fe y obediencia. Así les he hablado de Jocabed, de Miriam, de Débora, de María, y no recuerdo si les he hablado de alguna más. Es que realmente todas estas mujeres fueron mujeres virtuosas que tomaron su papel en su momento y que a la fecha pues siguen siendo motivo de inspiración y de imitación para toda mujer. Claro, también la Biblia nos habla de mujeres que hicieron mucho daño y que se comportaron como verdaderas enemigas de Dios, porque como dicen por ahí, pues de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Hoy, desgraciadamente, también sabemos que hay madres malas. Algunas se han querido deshacer de sus hijos, los han abandonado, los han negado. Vivimos en medio de madres que se niegan a conocer a sus hijos y por eso los matan antes de que nazcan. Esto en cualquier tiempo, ¿verdad? En cualquier época es difícil de creer, porque es casi contradictorio ver cómo de alguien que representa el amor, la paciencia y la ternura pueda surgir rechazo y odio contra alguien que se crió dentro de ellas y que pudo desarrollar un vínculo que no puede ser sustituido por nadie más. Porque desde la concepción en el vientre de su madre, ¿verdad?, se empieza a forjar un lazo de vida. Sin embargo, es verdad, es una situación real y actual el hecho de que hay madres que no saben serlo y que ciertamente niegan con su actuar el lugar privilegiado que Dios les ha dado, porque solamente a ellas les ha sido dado el privilegio de la maternidad. Como les decía, esta mañana les hablaré de una mujer que sufrió muchas cosas, pero que después fue grandemente recompensada, ¿no? Esta es Ana, la madre de Samuel. Como siempre, es importante conocer cuál era el contexto de la historia, lo que nos permitirá comprender mejor y entender algunas cosas que de otra forma no podríamos apreciar en su exacta dimensión. Estamos en el tiempo de los jueces, un tiempo inestable en todos los sentidos. Después de la muerte de Josué, el sucesor de Moisés, el pueblo de Israel no conquistó toda la tierra prometida, sino que se contaminó con las costumbres de las tribus que vivían ahí. Esto trajo como consecuencia que se apartaran de Dios y quedaran a merced de sus enemigos, cayendo en una decadencia moral, social y religiosa. Con el tiempo, ellos buscaron la ayuda de Dios y Él les mandó jueces para ordenar un poco las cosas. Desde luego hubo jueces que hicieron bien su trabajo y otros que apartaron más al pueblo de Dios. Así pasaron cientos de años, hasta que Dios levantó al rey Saúl, el cual sería ordenado por un profeta llamado Samuel, cuya madre sería precisamente Ana, una mujer de Dios. En este relato, que se encuentra precisamente en el primer libro de Samuel,
En este relato intervienen básicamente 5 personajes. El Cana, que es el marido, Ana, que es la primera esposa de Elcana, Penina, la segunda esposa, Samuel, el hijo, y Elí, el sacerdote. Voy a leer entonces 1 Samuel, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Aquí podemos ver varios problemas en este hogar por parte de Elcana, el marido. Afectado, como les decía, por la decadencia moral de su tiempo, vemos a este hombre con 2 mujeres, Ana y Penina. En ese mundo, la poligamia había penetrado a la sociedad como un cáncer, y al igual que otras costumbres paganas, había contaminado al pueblo de Israel. Desde luego Dios no estaba de acuerdo con ello, pero solo poco a poco y a lo largo de muchos años, y por medio de las enseñanzas de Dios, se pudo erradicar esta costumbre de la poligamia dentro de este extraviado pueblo. Además, ante la sociedad de ese tiempo, la decisión del Cana estaba justificada, porque su primera esposa, Ana, no podía darle hijos. Y para esa sociedad, el hijo, el heredero, aquel que preservaría el nombre de la familia, era algo absolutamente esencial. Recordamos de paso la falta de Abraham, el cual con el mismo propósito tuvo un hijo con Agar, porque Sara, su mujer, también era estéril. Así que estamos viendo a una sociedad permisiva, a la que por ser ajena a nuestros valores y costumbres, nos parece extraña y ofensiva. Pero te aseguro que no más ofensiva y extraña que la que vivió en carne propia Ana, la cual no solo vivía bajo el mismo techo que Penina, sino que además de tener que soportar su presencia, lo más difícil, lo más ofensivo y humillante, era que Penina sí podía tener hijos e hijas, y ésta no perdía la oportunidad para fastidiar y burlarse de la esterilidad de Ana. Así que en este punto, la vida de Ana se había convertido en un infierno. Por un lado, no podía darle un hijo a su marido, y por el otro, tenía que soportar el maltrato y la humillación de la otra esposa. Continúo leyendo del versículo 4 al 7. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Fíjate cómo lo menciona 2 veces. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Esta historia, ¿verdad?, nos cuenta
que algo unía a esta extraña familia y era la adoración a Dios. Como leí, todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios en Silo. Elcana, ¿verdad? Sus esposas, ¿verdad? Y sus hijos iban a adorar a Dios cada año en el templo. Esto nos muestra que dentro de toda la imperfección y defectos de este hombre, se atisbaba una luz en su conducta y que iluminaba de alguna forma este hogar, porque él, a pesar de todo, creía en Dios. Obviamente, era un creyente contaminado, frío y afectado por una sociedad que había perdido la dirección de Dios. Otra cosa a favor de Elcana es que a pesar de todo, este tenía consideraciones especiales hacia Ana. Como dije en el texto, porque amaba a Ana. Y cuando podía, se lo demostraba. A modo de ejemplo, vemos que Elcana le daba una parte escogida del sacrificio que se hacía del templo, lo cual pues era una diferencia especial. Así como cuando José hizo lo mismo con su hermano Benjamín, cuando le dio una porción de comida 5 veces mayor que la de los demás. Si recuerdas este punto, ¿verdad? Bueno. Alguien había sacado ventaja dentro de esta familia disfuncional, y era Penina. Porque cuando la familia iba al templo para dar gracias por las bendiciones de ese año y dar sacrificio, ella aprovechaba más la oportunidad para molestar y hacer enojar a Ana, porque Dios se había olvidado de ella y le había negado la bendición de la maternidad. Por todo esto, Ana no solo se entristecía, sino que además lloraba y perdía hasta las ganas de comer. Ana quiere decir gracia. Y ella era una buena mujer, cuyo corazón albergaba el deseo de muchas mujeres, el deseo legítimo de ser madre alguna vez. Pero 2 veces nos dice el texto que Jehová no le había concedido tener hijo. ¿Qué nos recuerda esto? Que precisamente los hijos vienen de Dios. Y hasta ese momento Dios le había negado esa bendición. Dice así el Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Cuando Dios permite que una persona nazca en este mundo, es porque Dios ha dado su permiso y ha dado la oportunidad de darles este regalo y esta herencia a los padres. Por eso desde antaño hasta la fecha, el fruto del vientre es de lo más estimado que existe. Sin embargo, nosotros vemos cómo son las cosas. Hoy en día, la esterilidad se ha vuelto en un problema para aquellas mujeres que quieren, pero no pueden tener hijos. Y para las otras, para aquellas que prefieren mejor cuidar una mascota, la esterilidad se ha vuelto una bendición. Por una razón u otra, las cosas en este punto siempre han estado un poco enredadas.
Leo 1 Samuel 1:8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Elcana amaba a Ana y se preocupaba por ella. Y en el fondo sabía por qué lloraba y no comía. Y es que ella, en esta situación, pues obviamente se sentía menos, se sentía maldecida por Dios. Sabía que la razón por la cual Elcana se había casado con Penina era porque pues él deseaba tener hijos y Ana no podía dárselos. Así que cada día que pasaba, ella iba perdiendo importancia dentro del rol familiar y se estaba convirtiendo en una sombra. Con muy poco tacto, Elcana le dice a su mujer: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Era obvio que el amor de su marido, aunque era muy grande y legítimo, no podía compensar la falta de hijos. No es igual. Los amores son distintos, los objetivos son otros. Y aunque Elcana era muy considerado con Ana, no podía sustituir el enorme deseo que ella tenía de convertirse en madre. Continúo leyendo esta historia, versículos 9 y 10. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. La Biblia no consigna exactamente la respuesta de Ana a su marido ante esas preguntas que le había hecho. Pero su actitud sí la responde. En vez de discutir, en vez de tratar de explicar lo que sentía, ella hizo lo mejor que podía hacer y acudió al único que la podía ayudar. Ella clamó a Dios, oró fervientemente y entre lágrimas y dolor descargó ante Dios la amargura que había en su corazón. Yo no dudo que desde antes ella hubiera orado a Dios por esto. Pero ese día fue especial. Ella derramó toda su alma ante Dios y no solo oró, sino que suplicó. Es verdad que orar es un acto de fe por dos razones. Por un lado, al orar, se asume que Dios te está escuchando. Y por otro lado, estás esperando por fe una respuesta. Pero puede suceder que no creas que Dios te está escuchando o que la respuesta a tu oración no llegue tan rápido como tú quisieras. Pero hemos de entender, porque la Biblia lo dice claramente, que Dios escucha la oración del hijo que previamente ha purificado su corazón y clama a Él. Dice así en el Salmo 32, 5 y 6. Está hablando David después de haber cometido un grave pecado y está confesando ante Dios y le dice así: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él.
Fíjate cómo aquí se mencionan dos puntos muy importantes. En primer lugar, antes de orar, David está declarando su pecado, no está encubriéndolo, está confesando sus transgresiones ante Dios para recibir el perdón de su falta. Y por eso él concluye, después de hacer este paso previo, dice, por esto puede orar ante ti todo santo, todo hijo de Dios, en el tiempo en que pueda ser hallado. Y dice en Juan 9:31 lo siguiente. Dice Dios, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. De tal forma que aquí hemos sumado varias recomendaciones previas para que nuestra oración pueda ser eficaz. En primer lugar, orar y confesar nuestro pecado, ¿verdad? Buscar a Dios en busca de perdón y en una actitud de temor y en un anhelo de buscar su voluntad, entonces podremos ser escuchados. Así que Dios oye nuestras oraciones y más aún oye nuestro clamor cuando procede de un corazón arrepentido. La respuesta a la oración pues solo puede ser de tres formas. Puede ser no, puede ser sí, pero la mayoría de las veces es espera. Así que mientras sabemos cuál es la respuesta, nosotros debemos de seguir orando, esperando que el tiempo nos dé una respuesta. Dice el versículo 11, hablando de Ana, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta vez la oración de Ana fue diferente. No solo por su intensidad, sino porque los motivos para tener un hijo cambiaron. Quizás ante ella, la razón por la cual quería tenerlo era porque había pensado en complacer a su marido, tal vez pensando que con el tiempo lo perdería. O tal vez ella pensaba tener un hijo porque, cómo deseaba callarle la boca a Penina. O tal vez simplemente porque ella buscaba realizarse como mujer. Pero esta vez la oración fue diferente. Esta vez la oración cambió todo. Ella prometió que si tenía un hijo, lo dedicaría a Dios. Ya no sería por Penina, ni por su marido, y ni siquiera sería por ella. Sería un hijo que entregaría a Dios. Y efectivamente, de esta oración surgiría el profeta Samuel, uno de los más grandes profetas que tuvo Israel y a quien Dios usaría como aquel hombre que sacaría a su pueblo del hoyo en el que se encontraba. Y precisamente
para terminar con la sequía espiritual en la que estaba hundida el pueblo de Israel. Porque como dice más adelante, en primera Samuel 3:1, dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Así que Samuel surgiría como aquel que terminaría con toda esta sequía, con toda esta falta de palabra de Dios para un pueblo completamente sediento y necesitado. Además nos da un detalle aquí. Dice que además de dedicar este hijo, además de prometer que dedicaría este hijo al servicio del templo, Ana prometió que no pasaría navaja sobre su cabeza. Esto pues nosotros lo leemos y decimos que qué extraño, greñudito sería Samuel. Es decir, con esto Samuel se uniría a los otros dos nazareos de los que nos habla la Biblia: Sansón y Juan el Bautista. Recordemos que un nazareo, no nazareno, nazareno era Jesús porque se había creado en Nazaret, pero aquí, aunque la palabra se parezca, no es la misma. Este era un voto de nazareato. El nazareo era alguien que se consagraba en forma especial a Dios, que implicaba muchas cosas, y entre otras estaba el hecho de que no se cortaba el pelo. Dice así en número 6, versículos 1 al 5. Por eso cuando oímos la historia de Sansón, con esas grandes 7 trenzas que usaba, y Juan el Bautista, pues así eran nazareos que no se cortaban el pelo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Esta es una parte de las condiciones de Nazareno. Continúo leyendo 1 Samuel 1, versículo 2 al 14. Dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, acuérdense que Elí era el sacerdote, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Mientras Ana derramaba su corazón ante Dios, el sacerdote Elí la observaba. ¿Y cómo habrá sido de intensa la oración de ella, que Elí pensó que estaba ebria? Esto puede parecer un detalle insignificante, pero creo que nos habla precisamente de lo que fue esa oración tan intensa, tan importante y tan trascendente, que no solo respondería el anhelo de su corazón, sino que realmente cambiaría el panorama de un pueblo. Y nosotros, a lo largo de la Biblia, podemos ver otras muchas oraciones que fueron vitales, oraciones que cambiaron las circunstancias,
y que al leerlas nosotros podemos ser motivados a orar. Porque no sabemos de qué forma Dios contestará, ni la trascendencia de ellas. Pero por esta razón, siempre Dios nos insta a orar sin cesar. Continúo leyendo el versículo 15 y 16. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Seguramente, ¿verdad? Después de esta aclaración, Ana le pudo contar toda la aflicción por la que estaba pasando a Elí y le contó específicamente la razón de su oración. Podemos ver con certeza que ella le dijo que no había tomado, que lo que tenía era una profunda tribulación de espíritu y que este comportamiento tan efusivo se debía a que había derramado toda su alma ante Dios. Continúo leyendo el versículo 17 y 18. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Elí comprendió toda la situación, y después de intercambiar bendiciones con ella, vemos algo que nos da luz con respecto a la efectividad de su oración. Ella fue restablecida en su ánimo y en su fe, porque el pasaje nos dice que después de esto ella comió y dejó de estar triste. Este es el efecto que Dios espera de nosotros cuando realmente oramos bien. Que en vez de afanarnos, después de que le demos a conocer todas nuestras peticiones a Dios con verdadero ruego y dando gracias, entonces, y como fruto de esto, entonces venga la paz a nuestro corazón. Dice así Pablo: no se preocupen por nada. Fíjense, aquí de entrada Dios te dice que no te afanes, que no te preocupes por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y fíjate lo que dice: así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Cuando nosotros oramos profundamente, este es el resultado, la paz. Pero cuando no lo hacemos, en vez de que la paz la paz de Dios venga a nuestro corazón y nuestros pensamientos y nuestra mente dejen de atormentarnos, seguimos en temor y en angustia, cargando lo que debimos haber descargado en la oración. Si después de orar tú no sientes paz, no sientes que has descargado todo tu corazón a Dios, sino que sigues en temor y aflicción, algo ha pasado en la oración.
no has alcanzado el objetivo de la oración, que es la paz de Dios. Y si en algún momento esto te ha pasado, vuelve a intentarlo y sigue orando hasta que la paz de Dios realmente consuele tu corazón. Leo el versículo 19 y 20. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Dios, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de él. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Estando todavía en Silo, al día siguiente, como parte del servicio, volvieron a tener un momento de adoración, y después de esto la familia regresó a Ramá. Estando en casa, Dios se acordó de Ana, y esta vez pudo embarazarse. Y llegando a buen término el tiempo de la gestación de su hijo, Ana decidió ponerle por nombre Samuel, que quiere decir Dios me oyó. Dios finalmente bendijo a esta pareja de creyentes, aún como lo hemos visto con un marido contaminado. Dios contestó la oración, porque a pesar de muchas cosas, si hay algo que Dios bendice, es a la pareja que cree en Dios, y lo hace por varias razones, y una de ellas es que el legado de su fe se transmitirá a sus hijos, lo cual es algo muy agradable a Dios. Perpetuar la fe de los padres a los hijos es algo que Dios empezó a inculcar en el pueblo de Israel desde mucho tiempo atrás, porque Él sabe la importancia de que la fe de los padres pueda prevalecer también en los hijos. Dice así Pablo en Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este mandato que Pablo está recordando a la iglesia de Éfeso es la enseñanza que desde siempre Dios le transmitió al pueblo de Israel. Criar en disciplina y amonestación del Señor a sus hijos. Pero como dice Pablo, criar a los hijos en los principios de Dios no es posible cuando los dos no están de acuerdo. Por eso los hijos son una bendición que Dios da a la pareja cristiana. ¿Y por qué es esto? Porque Dios conoce el efecto contrario que trae el matrimonio con alguien que no comparte tu fe. Y por esta razón Dios no lo recoge. Por esta razón Dios le prohibió terminantemente a su pueblo los matrimonios mixtos. Esto es, un matrimonio mixto es un matrimonio entre creyentes e incrédulos. ¿Por qué? Porque no solo te pueden alejar a ti, sino también a tus hijos del Dios verdadero. Cuando en este punto los matrimonios no están de acuerdo, uno tiene una fe y el otro tiene otra, y los hijos terminan por no tener ninguna. Dice así en Deuteronomio 7, del 1 al 5:
cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Abeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. En el Nuevo Testamento, cuando Pablo le habla a los corintios del matrimonio, les recuerda precisamente este mismo principio y les dice que no se unan en desigualdad de fe. Así dice en 2 de Corintios 6, 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Concluyo leyendo esta historia del versículo 21 al 28. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado de delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajo el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. La rutina familiar y la costumbre de ir al templo en Silo este año fue diferente, porque Ana ahora tenía a un niño a quien cuidar, y no iría al templo en 2 o 3 años mientras dejaba de amamantar a Samuel. Además, era un viaje de 200 kilómetros que representaría estar fuera de casa durante unas 3 semanas, y no era más conveniente para Sam. Ella se estaba tomando muy en serio su papel de madre, y aunque sabía que en poco tiempo lo entregaría al servicio de Dios, mientras esto pasaba, haría su mejor papel. Elcana estuvo de acuerdo con su decisión y se fue con el resto de su familia a adorar a Dios. Cuando hubo terminado el tiempo del destete, Ana fue al templo a presentar sacrificio de agradecimiento y a entregar a su amado hijo, recordándole a Elí aquel día en que la juzgó como una mujer ebria y en la que Dios le había contestado la oración. Como dice el texto, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Y entonces adoró a Dios. La historia continúa un poco más. Enseguida, en el capítulo 2, Ana le hace una canción a Dios donde le expresa su sentir interior
en toda esta situación y lo alaba. Lo siguiente que sabemos de Ana es que cada año visitaba a su hijo y cada año le llevaba una túnica nueva que ella hacía para él. Y una última información preciosa que nos da la Biblia de Ana. Y es que realmente Dios la siguió bendiciendo en gran manera. Y le devolvió a ella 5 veces de lo que ella le había dado a él. Dice en 1 Samuel 2:21, dice, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. La bendición de Dios fue derramada sobre ella. Ahora con la compañía de 3 hijos varones y 2 niñas, 5 veces más, continuó su vida muy feliz. Y es que sabes una cosa, Dios nunca le va a quedar a deber nada a nadie. Con Él siempre vamos a ganar mucho más abundantemente de lo que podemos imaginar. Así nos recuerda Pablo en Efesios 3:20 lo siguiente. Y aquel Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, Dios siempre va a contestar nuestras oraciones en forma mucho más abundante de lo que nosotros podemos esperar. Así que con Dios nunca vamos a perder. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga mucho. Maranata, el Señor viene.